pedirle que por un momento se coloque de pie. Ahí donde usted está, voy a invitarle para que usted clame a Dios. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar no es gritar. Gemir es el sentir que sale de lo profundo de las entrañas cuando tú anhelas algo. Y ahí donde estás, gime delante de Dios. Dios te trajo a este lugar con un propósito, y es que pudieras sentir, que pudieras evidenciar el amor de Dios, que pudieras ver cómo se derrama su amor en este lugar, que puedas ver un toque de su misericordia. Él te trajo a este lugar para que tú tuvieras paz en medio de la dificultad por la que estás pasando, en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la ausencia. Que Dios hoy te muestra su misericordia. Y dile: Señor, hoy te necesito. Dile: te necesito, Señor. Y yo quiero pedirle que tú le digas: Señor, lo único que quiero es que tú transformes mi vida. Lo único que quiero es que tú me cambies. Lo único que quiero es que tú me transformes. Lo único que quiero es conocerte más. Lo único que quiero es caminar en santidad. Lo único que quiero es desarrollar una perfecta intimidad contigo. Tú estás aquí. Los que nos ven, los que nos escuchan, sea este un buen momento para que cierren tus ojos y le digas: Señor, te necesito. Te necesito, Dios, hoy más que hace un momento, porque necesito declararte mi amor. Necesito declararte la necesidad que tengo de ti. Necesito, Señor, sentir tu presencia en mi vida. Permite hoy que tu Santo Espíritu se glorifique, que tu Santo Espíritu se levante, que tu Santo Espíritu tome el lugar en este momento que le pertenece a este lugar. Y cántale al Señor, cántale con el alma. Díselo a Él: lo único que quiero, lo único que quiero, lo único que anhelo es conocerte más. Pon tu corazón y cántale a Él. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino que hace cerrar, tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad.
El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está teniendo un toque, un trato especial contigo. Y aprovecha este momento para decirle: Espíritu de Dios, toma mi vida y transfórmame. Cámbiame. Haz en mí conforme lo que tú quieras. Porque lo único que quiero es agradarte. Porque lo único que quiero es adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por este lugar. Gracias, Señor, porque tú tienes nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Glorifícate, glorifícate, bendito Dios, para la honra y la gloria de tu nombre. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Porque no le levantas un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Voy a invitarle para que tome su lugar. El domingo pasado estábamos fuera de la ciudad, mi esposa y yo. Era un tiempo muy especial para ella y nos reunimos con nuestros hijos. Y Dios me dio el privilegio de ver la predicación por Facebook Live. Yo no sé si es live o live. Es live, ¿verdad? Facebook Live, ¿no? ¿Cómo es? Es live con B la vidental, con live. Facebook Live. Me pareció muy interesante. Me parece que fue un tema muy acertado. Y dentro de la prédica, Carlos compartió al inicio una palabra, y no sé si usted se acuerda de ella: convicción. Esa palabra casi que él la manejó en cada párrafo de su discurso, de su predicación. Entonces, pues, la verdad, yo tengo una costumbre, y es que yo no le como cuento a nadie. Y puede que él sea teólogo de la mejor universidad del país, de la Uniminuto, ¿sí es la Uniminuto, verdad? Que tenga más cartones que la calle del Cartucho, pero yo dije: no, yo tengo que saber qué es lo que significa convicción y por qué este hombre colocó esa palabra ahí. Y me fui a YouTube y empecé, en YouTube no, a Google, me puse a googlear y encontré esta definición. Convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Y quienes la tienen poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Y hasta ahí estaba muy bien, porque es un concepto bien interesante para aplicarlo a nuestra vida cristiana. Entonces también me puse a investigar en qué parte de la Biblia esa palabra evidencia mayor fuerza en su contenido. Y encontré que el autor de Hebreos define la fe así, en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me pareció bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque encontré en ese versículo 3 palabras que merecen nuestra atención: fe, certeza y convicción. Fe, certeza y convicción. La palabra fe proviene del hebreo emun, que quiere decir verdad, y del griego pistis, que significa creencia. O sea, que podríamos decir que la fe es creer. Fe es creer. La palabra certeza proviene de la palabra opustasis, que quiere decir título de propiedad. Y convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Ahora cojamos esas 3 definiciones juntas. La fe es el título de propiedad de lo que esperamos,
y la seguridad de que obtendremos lo que aún no vemos, pero sabemos que será. Se la voy a volver a decir para los que están tomando nota, porque yo hablo un poquito rápido. La fe es el título de propiedad de lo que esperamos y la seguridad que obtendremos lo que aún no vemos, pero que sabemos que se dará. Cuando tenemos fe, creemos que lo que Dios nos dijo será. Por eso yo digo que fe es creer que todo lo que está en la palabra de Dios es verdad y se cumple desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Creemos que lo que Dios dijo se dará, se hará, se cumplirá, aunque nuestros ojos naturales vean lo contrario, aunque nuestras circunstancias griten lo contrario, aunque todo lo que nos rodea nos diga que lo que está pasando o lo que la promesa que tiene es imposible. Iglesia, yo estoy convencido de algo. Tengo la convicción de algo. Es de que en este lugar tenemos esa convicción de fe. Yo estoy convencido. Escúchame, estoy totalmente convencido. Y hasta ahora ninguna persona me ha hecho cambiar de opinión. Y yo creo que hasta que Dios Jehová de los ejércitos baje de los cielos y me hable personalmente y me diga que estoy equivocado, me obstinaré en lo que Dios ha dado a esta iglesia para llevar el evangelio. Hermanos, mire, la semana pasada mi hija me escribió diciéndome que le había llegado una invitación para ir a ver un conferencista y me dijo que era misionólogo. La verdad, yo nunca he escuchado ese término cuando estudié teología y cuando estudié en la Uniminuto y cuando hice algún semestre en la Universidad San Buenaventura. Yo nunca escuché a mi amigo Milton hablar de misionología. Debe ser que por allá, por las Españas, se tiene ese término. Pero me dice mi hija: papi, ¿eso qué es? Y no tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Allá en Pereira, esa semana lo iban a hacer gratis, iban a traer el conferencista para que hablara acerca de misiones. Luego vi una invitación aquí en Bogotá, en una iglesia de Bogotá, que estaba trayendo la misma persona, el mismo misionólogo, y cobraba 50,000 pesos. Y yo, bueno, cada cual tiene la manera, y mi mamá decía, cada cual tiene la manera de rascarse las pulgas, ¿verdad? Muchos se gastan dinerales trayendo conferencistas con títulos rebuscados. Muchos traen evangelistas, traen pastores de otros lugares que hablen así enredado, que hablen español, pero no les gustan los que hablan paisa ni nada de ese tipo de cosas, porque cobramos barato. Pero los que vienen de afuera cobran caro. Entonces traen su manera de cómo hacer para llevar el evangelio. Pero aquí estoy convencido de lo que Dios le ha dado a la iglesia para llevar el evangelio. Y estoy convencido que Dios no me ha mandado a traer evangelistas para que le hable a usted de Mateo 28, 18 al 20. No me ha dado el sentir que invite a evangelistas para que le hable de pecado, para que le hable de iniquidad, de maldad, o toque un texto de la Biblia, para que usted caiga emocionado y su vida no sea transformada. Mire, Dios le ha dado una visión a esta iglesia. Esa visión está plenamente estructurada en la palabra de Dios. Dios estableció una visión para su pueblo. Y la visión dice claramente en Levítico: sed santos como yo soy santo. Y Pedro recalca: sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Esa es la visión para el pueblo de Dios. Y nosotros tomamos de ahí el concepto básico de santidad, porque santidad es ser apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de la maldad, del pecado, de la iniquidad. Apartado para el servicio, apartado para la adoración. Esa visión está plenamente estructurada en la palabra de Dios. Y esa visión, para que sea visión, tiene que tener un propósito.
Ese propósito, el propósito de nuestra visión, tiene 3 herramientas fundamentales: obedecer, enseñar, influenciar. Ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el evangelio del Señor Jesucristo. Ahí está el propósito. Visión sin propósito es un engaño. Obedecer, enseñar, influenciar. Una visión sin proceso es una mentira. La visión de la iglesia tiene un propósito y tiene un proceso. Y el proceso de nuestra iglesia es el paso a paso del día a día en el crecimiento progresivo de su intimidad con Dios. No del activismo, sino de intimidad con Dios. Tiempo en el que usted desarrolla para ponerse a cuentas con Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través del servicio de adoración, a través del plan de crecimiento, los grupos de vida. Y el resultado es servir. Servir. Iglesia, la acción de servir, la acción de esa visión es estilo de vida que agrada a Dios. No hay otro desarrollo. Si a usted le dicen que la visión de la iglesia es esta, está equivocado. Porque la visión de la iglesia tiene que desembocar en un estilo de vida, en un discipulado que verdaderamente agrade a Dios. Recuerde que visión sin acción se convierte en apatía. Un cristiano apático es alguien que puede escuchar un discurso o una charla. Mire, ¿cuántas personas fueron al discurso del misionólogo? Muchísimas. Pero sus vidas han sido tocadas y transformadas. Muchas personas pudieron estar pagando los 50,000 en la iglesia que lo trajo, pero sus vidas fueron tocadas, sus vidas fueron transformadas, al punto de vender su propiedad para ir a la ventana 1040 a llevar el evangelio de salvación, o a punto de caer de rodillas y decirle: Señor, transfórmame para que me puedas enviar. Porque la verdadera teología de la misión es primero venir para luego ir. No existe para mí otro concepto teológico de misión que no sea: primero soy transformado, primero mi casa y luego voy a donde el Señor me lleve. Un cristiano apático es ese que puede escuchar el discurso, una charla, o puede venir a la iglesia y escuchar un sermón sin proponerse a hacer nada al respecto. Miren, pasan años que vienen personas a la iglesia y su vida es igual. Años en que su vida no es transformada. Esas son las personas apáticas porque no avanzan, porque no están en el paso a paso, pero son los primeros en estar en el activismo, son los primeros en estar en los conciertos de música, en el estadio. Cuando viene el predicador fulanito de tal, allá están, son los primeros en estar en toda parte. Pero sus vidas no evidencian una transformación genuina. Un oyente apático e indiferente puede cometer el error de pensar que oír y aprender es lo mismo que obedecer. Pero está equivocado. Porque aprender, oír y aprender no es lo mismo que obedecer. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Yo estoy próximo a pensionarme. Creo que me faltan 2 añitos para pensionarme. Y yo quiero salir. Pero quiero salir sabiendo que su vida ha avanzado a través de lo simple. Quiero salir sabiendo que su vida ha entrado en una perfecta intimidad con Dios. Que sus rodillas evidencian la transformación. Que su familia evidencia su transformación. Que sus vecinos evidencian su transformación. El apóstol Santiago nos advierte que no debemos ser meramente oyentes apáticos e indiferentes. Él quiere que seamos practicantes de la verdad. Y mire, iba a decirle esta idea.
Alguien decía, yo no recuerdo si fue Juan Calvino o fue Martín Lutero el que dijo que si tú te sabes Juan 3:16 y lo practicas, ya estás practicando la Biblia completa. Para los que saben 3:16, hermanos, si usted vive 2 o 3 versículos de la Biblia diariamente, es preferible que los que se pasan estudiando la Biblia y sus vidas son vidas derrotadas, son vidas de amargura, son vidas sufridas, porque no entienden el concepto de intimidad con Dios. Santiago dice que no debemos ser apáticos, indiferentes. Mira, yo estoy predicando la palabra de Dios desde hace varios años, y en la iglesia desde el año 2003, cada 8 días. Del 2003 a esta fecha son aproximadamente 16 años por 52 semanas. Quítale unas 30 o 40 ocasiones en que alguno ha servido en la predicación. Hemos escuchado muchos mensajes del evangelio. Aparte de eso, he sabido de personas que vienen al servicio, a la iglesia, y luego se van y escuchan otros predicadores más. Parece que quedan con hambre de lo que aquí decimos. Me toca hablar con Carlos para que le echemos un poquito de más yuca y más plátano a las prédicas, para que puedan salir llenitos y no tengan que ponerse a escuchar barrabasadas de otros lugares. Mira, muchos han aprendido la verdad del evangelio. Y hasta muchos han vuelto a nacer de nuevo. Hasta muchos han entendido que la oración del pecador que hicieron no fue suficiente, y vuelven y entregan sus vidas genuinamente a Cristo. Santiago lo que realmente quiere saber es si la iglesia es solamente oidora o si nos hemos convertido en verdaderos practicantes. Lo que Santiago quiere como pastor exhortar a la iglesia es a que no sean solamente venidores a la iglesia, sino que cuando salgan transformados a practicar lo que han aprendido en el servicio dominical, en el plan de crecimiento, en los grupos de vida. Hermanos, hay algo que yo tengo la seguridad, es que a Dios no le gusta que las personas simplemente vengan al servicio dominical, que vayan a una conferencia sobre un tema determinado, sobre los ángeles, sobre misiones, sobre santidad, etcétera, etcétera. Lo que Dios quiere es que tú tomes tiempo para absorber el mensaje. Mira, Dios quiere que seamos como niños. Los niños te ven a ti. Los niños dicen lo que tú dices, hacen lo que tú haces. La semana pasada estábamos hablando ahí reunidos en familia y no teníamos de quién hablar, y me puse a hablar de mi hermana que no estaba en ese momento, a rajar de mi hermana la mayor, la hermana Cuchita, ya me debe estar viendo por Facebook. Y yo dije algo. Mi hija Tatiana llegó y me miró y me dijo: papi, ahí hay una esponja de 5 años, mi nieto Matías. Yo lo miré y me dio tanta pena que inmediatamente cambiamos el tema y pusimos otra cosa de conversación. Pero yo estoy seguro que cuando Matías vea a mi hermana Clara Inés, le va a decir algo de lo que yo dije. Porque ellos son esponjas y ellos dicen, porque como lo dijo el adulto, lo dijo el abuelo, entonces está bien. Pero ella sabe que lo que digo es verdad, lo que dije ahí era verdad, afortunadamente. Dios quiere que absorbamos el mensaje. Dios no quiere que simplemente vengas aquí 2 horas. Dios quiere que salgas de aquí lleno, que puedas absorber el mensaje y que cambiemos nuestras vidas, que seamos transformados. Oyentes apáticos, indiferentes, que no producen ningún cambio, son una desgracia para la vida cristiana. Hermanos, los oyentes apáticos son aquellos que se pasan toda la vida aprendiendo Biblia y criticando a los demás. Menos crítica y más vivencia es lo que realmente Dios demanda de su iglesia. Mira, con todo esto, personas que llegan y predican unas cosas que
yo rasgo mis vestiduras y le digo: Señor, me están dañando mis pulcros y castos oídos. Mira, y son lugares llenos, repletos, y veo tanta estupidez, tanta ignorancia hermenéutica, veo tantas enseñanzas fuera de contexto, y la gente es amén, amén. Nada pasa. Veo títulos que salen a la luz para poder ganar adeptos. La verdad, con todo respeto, yo no sé qué es eso de misionólogo. Cuando yo estudié en el seminario, la materia que yo veía eran misiones. Eso era lo que yo veía. Y misiones estaba determinada en la Biblia y estaba determinado en Mateo 28, y era la tarea de todo creyente. Si yo hubiera sabido que existía ese posgrado, hubiera ido a estudiar a la Universidad Perdida de España y sería misionólogo. Mis amados, hay mucha comezón de oír, dijo Carlos el domingo pasado. Hay demasiada comezón de oír, y hay una inminente urgencia por volver a la palabra. La palabra de Dios es el medio de reflexión. La palabra de Dios es el espejo en el cual tú y yo debemos mirarnos y vernos tal cual como somos. Mis amados, tú y yo día a día necesitamos vernos en el espejo de la gloria del Señor. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean cambiadas. El Señor Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, y la Biblia nos muestra la imagen de Cristo con el fin de que podamos ver nuestra conducta, nuestra miserableza y nuestro carácter a la luz de la imagen del Señor Jesucristo. Hermano, si usted se cree muy espiritual, compárese con la espiritualidad del Señor Jesucristo, no con su compañero de silla. Si usted se cree que levita en santidad, compárese con la santidad divina del Señor Jesucristo, no con otro mortal. Hermanos, la imagen del Señor Jesús era para que tú y yo pudiéramos confrontar nuestra imagen con la imagen de Dios y permitirle a Dios que Él nos conforme a la semejanza de Cristo. El objetivo principal es que nosotros, a través de la Biblia, nos veamos a cara descubierta frente al espejo del Señor. Hermanos, mire, usted puede levitar aquí. Usted puede venir con cara de santo y decirme: hola, pastor, ¿cómo estás, pastor? Es que ya me estoy poniendo disfónico. No puedo dejar de predicar porque se me desacostumbran mis cuerdas vocales. ¿Cómo estás, pastor? Y viene y le dice: Dios te bendiga, pastor. Y uno los ve cómo saludan a todos así, con esa posición. Pero tú no puedes estar con máscaras delante de Dios, porque tú estás a cara descubierta delante de Dios. Por eso la Biblia es un espejo donde tú y yo nos vemos. Podemos ponernos máscaras frente a la sociedad, pero no podemos ocultarnos frente al espejo de la gloria de Dios. Hermanos, cuando vamos a ese espejo, cuando meditamos en su palabra, es cuando nosotros podamos decirle: Señor, ¿cuáles son las áreas de mi vida espiritual que necesitan ser arregladas por ti? Hermano, yo no sé si usted, cuando hace su devocional, le dice: Señor, arranca de mí lo que no te sirva, y no lo dices porque te da miedo que te desaparezca. ¿Cuántas veces tenemos que decírselo? Todos los días. Porque Él quita lo que no le sirve y pone cosa nueva. Él lo dice en su palabra, que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne donde el Santo Espíritu de Él habita. Él dice que Él quitará todo lo podrido y renovará y te hará bien. Hermanos,
queremos ser transformados, entremos a intimidad con Dios y sigamos lo que el apóstol Santiago nos dice en su palabra. Le invito para que vaya al Nuevo Testamento, a la carta de Santiago. Carta de Santiago. Recuerde que está en el Nuevo Testamento y usted lo encuentra después de Hebreos. Santiago capítulo 1. Usted puede quedarse sentadito, no se preocupe. Lo que el Señor quiere en este momento es que su corazón esté disponible, dispuesto y humillado delante de su presencia. Carta de Santiago que estamos estudiando, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 19. ¿Todo lo tenemos ya? ¿Cuántos dicen amén? Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y esto es un genérico, pero quitamos el término hombre y colócale todo ser humano sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Que Dios bendiga su palabra y hoy todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y voy a pedirle que por un momento cierre sus ojos. Y ahí donde estás, pídele al Espíritu de Dios que ministre tu vida. Pídele que abra tu entendimiento. Y dile: Padre mío, quiero verte. Quiero sentirte en este momento, Señor. Háblame, háblame. Bendito Dios y Padre, Señor nuestro, glorificamos tu nombre. Tú eres Dios y como tú no hay nadie. Queremos escuchar tu palabra con nuestros corazones dispuestos, con nuestros corazones abiertos, deseosos de escuchar lo que tienes para decirnos. Señor mío y Dios mío, no queremos ser oyentes apáticos e indiferentes. Queremos aplicar tus verdades a nuestras vidas. Si no ponemos tu palabra en práctica, no habrá una transformación en mi vida. Señor mío y Dios mío, no queremos ser oidores solamente. Queremos convertirnos en practicantes de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, cuando el apóstol Santiago dijo en el versículo 16, que lo estudiamos la semana anterior, no erréis, la palabra que utilizó quiere decir divagar, desviarse, vagar de un lado para otro o ir sin rumbo fijo. Es como la oveja del cual habló el Señor Jesucristo. Esa oveja perdida a la cual Él mismo fue a buscar. Esa oveja quien Él amó tanto. Santiago nos está diciendo aquí: no os desviéis, no penséis que de alguna manera podréis evitar las consecuencias del pecado. Mi amado, puede ser posible que tú tengas un pecado y nadie lo conozca, pero tú no te puedes escapar de las consecuencias de ese pecado. ¿Cuál es? Solo Dios lo sabe. ¿Cuál pecado? Solo tú y Dios lo sabe. La persona que tiene el hábito de pecar continuamente, podemos decir de una manera categórica y definitiva que nunca ha tenido una línea de comunicación con Dios, porque nunca ha nacido espiritualmente de nuevo. Hermano, si usted puede vivir en el pecado y disfrutarlo, entonces usted no es un verdadero hijo de Dios. Es así de simple. Es así de sencillo. Y yo no le voy a suavizar las cosas. Pero si usted está acostumbrado a vivir en el pecado, usted no es un hijo de Dios. Hermano, y usted puede estar pensando ahí donde está: yo soy un hijo de Dios porque yo no fornico, no cometo adulterio, no robo, no mato. Pero dices mentiras,
pero murmuras, pero hablas mal de los demás, pero juzgas sin tener argumentos, eso también es pecar. Y si tú vives en torno a ese pecado y se vuelve parte integral de tu vida, realmente no eres un hijo de Dios, así de simple. Alguien dijo: aquel que cae en el pecado es un hombre. Aquel que se lamenta y se levanta del pecado es un santo. Aquel que se jacta del pecado es el diablo. Voy a volvérselo a decir suave. Aquel que cae en el pecado es un ser humano. Aquel que se lamenta y se levanta del pecado es un santo. Aquel que vive en el pecado y se jacta de él es un diablo. Todos. Carlos lo compartió hace 15 días. Todos, absolutamente todos, estamos expuestos a la tentación y somos vulnerables en el sentido que podemos ceder y caer ante la tentación. Alguien dijo con evidente acierto que la tentación no necesita invitación para hacerse presente. La tentación camina contigo, va de la mano contigo. Va adelante, va un poquito atrás, la tentación va en el carro, la tentación va en todo lugar. Donde tú vayas, la tentación irá. Ella no necesita invitación para hacerse presente. Pero debemos asegurarnos de no engendrar el pecado. Mi amado, si usted cede a la tentación, ya no puede abortar, no puede interrumpir el proceso de las consecuencias señalado en la palabra de Dios. El pecado y la muerte serán el resultado final, la muerte espiritual. La pregunta que quiero hacerle hoy a usted es: ¿qué es lo que proyectamos a nuestros hijos? ¿Qué le proyectamos a nuestra familia, a los no creyentes? ¿Qué le proyectamos a nuestros vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo? ¿Qué proyectamos? ¿Qué sombra estamos proyectando? La sombra de la oscuridad del pecado, esa sombra oscura que solamente lleva a la muerte, o por el contrario, proyectamos esa sombra que es el reflejo de haber estado frente al espejo de la gloria de Dios. Hermano, proyectas que has estado en la presencia de Dios. Proyectas que la gloria de Dios se refleja en ti, como se reflejaba en los apóstoles, como se reflejaba en Moisés. Proyectas el reflejo del Señor Jesucristo resucitado a todo momento. Iglesia, recuerda siempre: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios. Todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que usted tiene que es bueno, agradable y perfecto, viene de parte de Dios. Usted ha contado cuántas bendiciones Dios ha derramado en usted hoy. ¿Cuántos vinieron caminando a la iglesia hoy? Sintió el calorcito, ¿verdad? El viento apacible. Esas son bendiciones. Pero también la lluvia, también un día nublado, un día brillante, ver la vegetación, el agua que usted bebe, el aire que usted respira, etcétera, etcétera. Todos son bendiciones. Dios nos dio el aire, Dios nos proveyó la naturaleza, nos la dio libre de impurezas, nos dio el agua pura y limpia. Es el hombre que ha contaminado el medio ambiente. Dios no da cosas malas, Dios da cosas buenas. Por eso la Biblia dice que Él tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Y su palabra dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios da cosas buenas, Dios da cosas positivas, Dios da cosas saludables, porque Dios es bueno. Mira, yo no sé cuántos dijeron amén, pero yo puedo decirte que ni tú ni yo sabemos en realidad cuán bueno puede llegar a ser Dios.
Cuando tú y yo verdaderamente permitimos que la Biblia nos muestre la imagen de Cristo con el fin de que podamos medir nuestra conducta, nuestro carácter a la luz de su imagen. Cuando le permitimos a Dios que nos conforme a la imagen, a la semejanza de Cristo, es ahí cuando verdaderamente empezamos a darnos cuenta de qué tan bueno en realidad es Dios Jehová de los ejércitos. Porque para muchos cristianos Dios es bueno cuando tienes trabajo, Dios es bueno cuando eres feliz con tu esposo, Dios es bueno cuando tus hijos son sujetos, pero Dios deja de serlo cuando tienes un revés en cualquiera de las relaciones, cuando te quedas sin trabajo. Dios, ¿por qué a mí? Dios es bueno. Y ni tú ni yo vamos a poder entender en esta vida qué tan bueno es Dios Jehová de los ejércitos. Mis amados, el Señor Jesús afirma en su palabra clara y de una manera contundente. Vaya conmigo, Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, el genuino discipulado no son en las actividades, no es el activismo. El genuino discipulado se evidencia por la obediencia constante en las Escrituras. Este texto de Santiago nos enseña a recibir con mansedumbre, a aceptar con humildad la palabra sembrada en ustedes. Con mi estilo de vida evidencio la palabra sembrada en mí. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo vivir ese estilo de vida que agrada a Dios para que realmente la palabra sea una realidad en mi vida? Voy a darle algunos. Número 1, aprendiendo a escucharla bien. Mira, tenemos que ser rápidos para escuchar la palabra de verdad. Veloz o rápido para oír es una referencia para tener un oído sensible, para tener un oído alerta. Santiago no está hablando de oír con nuestros oídos físicos la palabra de Dios, sino de escuchar lo que Dios nos dice por y a través de ella. Ser sensible a lo que te dice el Espíritu de Dios, las circunstancias, la misma palabra, tu tiempo de devocional. Hay que ser pronto para oír. Cuando eres pronto para oír, describe un corazón atento, escuchando lo que Dios quiere decirte, no lo que tú quieres oír. A menudo, y creo que es constantemente, que Dios está tratando de comunicarse con nosotros. Pero pudiera ser que mis oídos físicos escuchen su palabra y sin embargo, en realidad, no la oigo. Eso es apatía. Cuando yo no nivelo los oídos físicos con los oídos espirituales, hay cierto nivel de apatía en mi vida que me impide poder entender que la palabra de Dios no es para el vecino, sino que también viene dirigida a mí. ¿Qué me impide? Ahora bien, escúchame que esto está bien. ¿Qué me impide escuchar una lengua no controlada? Tardo para hablar, dice el apóstol. La Biblia dice en la carta, en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, en el verso 28: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Las dos características van juntas. Pronto para oír, lento para hablar, van juntas, se acompañan mutuamente. Usted no puede escuchar cuidadosamente mientras está hablando o incluso mientras se está pensando en lo que va a decir, porque mira,
¿Cuántas veces tu esposa te ha dicho: amor, necesito hablar contigo? Y usted ya se predispone, porque cuando le dice: amor, quiero hablar contigo, es para pedirle plata, para decirle que viene la suegra, para cualquier cosa. Y usted ya empieza y se predispone en su mente. Y cuando ella empieza a hablar, usted empieza a interrumpirle, a pisarle la conversación. Hermano, mire, cuando alguien va a entrar a mi oficina del equipo de trabajo de la iglesia, ellos saben que debe ir a mi oficina siempre con un cuaderno para tomar nota, porque cuando yo empiezo a hablar, espero terminar mi argumentación. Mire, ¿cuántas veces a usted le ha pasado que está hablando con alguien, con su esposo, con su esposa, y usted es: sí, mija, yo sé. Bueno, mi amor, sí. Ah, bueno, listo. No, pero es que tal cosa. No, es que bla, 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 bla. Y su esposa se va esperando que usted haga la tarea y no hace la tarea. ¿Por qué? Porque no la entendió, porque usted estaba hablando de su idea y no respetó la idea de su esposa. Y lo mismo sucede en todos los diálogos. Mira, usted no puede escuchar cuidadosamente mientras está hablando, o incluso mientras está pensando en lo que va a decir. Muchos debates no rinden fruto alguno, por la sencilla razón de que todas las partes están prestando mayor atención a lo que quieren decir que a lo que ellos están diciendo. Para muchos, oír es fácil, pero oír es más difícil que decir. Oír requiere mucha inteligencia. En el contexto de Santiago, por lo tanto, parece que tardo para hablar incluye el concepto de ser muy cuidadoso, de no estar pensando en nuestras propias ideas mientras la otra persona está hablando o tratando de expresar alguna idea, sobre todo las ideas de Dios. No podemos escuchar a nadie, y mucho menos podemos escuchar la palabra de Dios cuando nuestra mente está concentrada en nuestros propios pensamientos. Tú y yo necesitamos aprender a escuchar. Necesitamos guardar silencio tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Sin embargo, la idea fundamental es que cuando llega el momento apropiado para hablar, se debe considerar con cuidado lo que se va a decir. Mira, voy a contarte algo, y esto no es proselitismo, ni digo que es correcto, porque no es nada correcto. Cuando estaba muy joven, yo fumaba cigarrillo y fumaba mucho. Pero resulta que alguien me decía algo, una palabra filosófica, digámoslo así. Él me decía: César, los que fuman cigarrillo son menos inteligentes que los que fuman pipa. Y oigan a este. Póngale cuidado. Cuando usted prende un cigarrillo, los que han fumado cigarrillo, cuando usted lo prende, usted le da una pipiadita, como le dice uno, le da la pipiadita al cigarrillo y lo puede colocar en el cenicero y él se consume solo. No necesita más, solamente necesita el oxígeno para poder quemar el tabaco que está ahí, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero la pipa, cuando usted le echa la cascarilla, el componente, la picadura, lo prende, usted tiene que estar, porque si deja de hacerlo, se apaga. Entonces usted tiene más oportunidad de pensar que de hablar, porque tiene la boca ocupada con la pipa. Hermanos, una de las cosas que nos impide escuchar es que tenemos que ser lentos para hablar. No se puede ser un buen oyente si usted está hablando todo el tiempo. Hermanos, póngase la mano en la carita. ¿Cuántas bocas tiene? Una. Ahora vaya a los lados. ¿Cuántas orejas? ¿Por qué?
Porque cuando Dios repartió las partes del cuerpo, dio 2 orejas para oír más y una boca para hablar menos. Eso tiene que decirte algo. Él no nos dio 2 bocas. ¿Qué tal si con una es una locura? Imagínate con 2. A menudo no oímos lo que alguien nos dice porque no lo estamos escuchando. La segunda cosa que tenemos que hacer es cultivar un espíritu apacible. ¿Cuántos de ustedes se enojan con frecuencia? Lo reconozco. Lo que demanda Santiago es que tenemos que cultivar un espíritu apacible, una actitud calmada, lento para la ira. Santiago nos dice que debemos ser lentos para la ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo es contrario a la vida justa que Dios quiere. Cuando tú te enojas, no sabes lo que dices. Cuando tú pierdes las casillas, ofendes, dañas y dices cosas que a los 5 minutos te vas a tener que arrepentir. Pero resulta que una de las cosas que nunca vuelve atrás es la palabra dicha. 3 cosas nunca vuelven atrás: la flecha lanzada, la oportunidad perdida y la palabra dicha. Una actitud calmada necesitamos como creyentes. Cuando usted se enoja, no puede comunicarse con coherencia. Seguramente usted puede decirme: sí, pastor, yo lo sé y yo lo intento, pero a veces no puedo. Hermano, ¿sabía usted que estar molesto con lo que se oye puede bloquear toda la capacidad que usted y yo poseemos para escuchar? Especialmente cuando es una exhortación de parte de Dios o cuando es una palabra nueva y relevante. Hermanos, si no apaciguamos el espíritu y dejamos que Dios nos hable a través de su palabra, incluso cuando esa palabra es incómoda, no podremos escuchar. Cuando estamos enojados, nuestra mente se cierra. Es un hecho que Dios no podrá hablarnos cuando hay una actitud de enojo en el corazón. La ausencia de enojo nos proporciona oídos claros para escuchar la voz de Dios. Cuando estás bravo, apacigua el espíritu. Cuando estás molesto, apacigua el espíritu. Mira, mi esposa y yo desde hace unos días hemos optado por decir algo. Mi amor, necesitamos hablar. Ahora no, gordito, estoy molesta. Y paticas por aquí es para allá. Porque ahí usted la ve como abraza de rico, pero cuando yo le digo, cuando ella me dice a mí: gordito, tenemos que hablar, yo le digo: ahora no, porque estoy de mal genio. Y mi esposa me dice: pues me hace el favor y se arrodilla y ora. Apacigua el espíritu porque necesito hablar con usted. Mentiras, no. Ella también sale y me deja hasta que yo entre en oración y apacigüe el espíritu. No te dejes llevar del enemigo. Y cuando estés molesto, cuando vas conduciendo el carro y alguien se te atraviese, dile: Señor, cambia mi espíritu porque me voy a salir de aquí, me voy a rebotar. Apacigua el espíritu. Número 3, necesitas una vida limpia. Por eso el texto dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Escúchame, inmundicia traduce ruparia, que se refiere a cualquier tipo de profanación o impureza moral. Ese término está estrechamente relacionado con el término empleado para describir la cera que va saliendo en los oídos, que impide que nosotros podamos escuchar, porque si no sacamos esa cera, la audición se deteriora. Y es por lo tanto muy apropiado en el contexto. Usted le han sacado cera de los oídos y por casualidad la ha olido. Huele a inmundicia. Huele a inmundicia.
La inmundicia moral es una barrera muy seria para poder escuchar claramente y comprender la palabra de Dios. El texto que el apóstol dice con énfasis dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y la abundancia de malicia. Malicia viene de kakia, que denota maldad moral y corrupción en general, en especial en cuanto a la intención. Pertenece a ese pecado que es deliberado y determinado. La malicia es ese pecado que tú manejas en lo secreto, que nadie sabe, absolutamente nadie, que llevas varios meses, varios días, varios años practicándolo y nadie lo sabe. La malicia es ese tipo de pecado. La malicia, el pecado de malicia reside en el corazón durante mucho tiempo. Puede estar ahí anidado antes de ser expresado exteriormente. Y es más, puede que nunca se exprese exteriormente. Inclusive incluye pecados ocultos, esos pecados que solo conoces tú y Dios, que nadie más conoce, porque te avergüenzas tanto de ese pecado que piensas que ni Dios lo podrá perdonar. La idea es que tú confieses tu pecado. La idea es que te arrepientas y eliminar todo vestigio de maldad que corrompe nuestra vida y que por lo tanto disminuye el hambre y la sed por la palabra y oscurece nuestro pensamiento y oscurece nuestra comprensión. Cuando esto ocurre, entonces realmente podemos comprender plenamente lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses. Vaya conmigo, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en nosotros. Así como no podemos oír con nuestros oídos llenos de cera, tampoco podemos recibir la palabra de Dios con nuestras vidas inundadas de pecado. La recomendación que Santiago hace es deshacer todo, absolutamente todo lo que conocemos en nuestra vida que nos impide escuchar a Dios. Yo te pregunto hoy, ¿cuáles son las cosas de las que necesitamos deshacernos para escuchar la voz de Dios? ¿De qué necesitas deshacerte? Y el único que puede hacerlo es Dios Jehová de los ejércitos. Es el único que puede quitarte todo ese peso que llevas de más, el pecado que te asedia, la iniquidad, la maldad, la falta de perdón. Es solamente Él quien puede hacerlo. Es lo mismo que a nuestra vida. Mira, a nuestra vida le puede pasar lo mismo que a nuestras casas. Yo tengo en mi casa un cuartico de San Alejo. ¿Cuántos tienen cuartico de San Alejo? ¿Y qué hay en el cuarto de San Alejo? Basura. Mira, cada vez que yo abro el cuarto de San Alejo, tengo que sacar basura, porque yo digo, esto me sirve. Mi esposa me dice, bota eso. No, eso me sirve. Yo tengo la primera reparación que hice en mi casa y todavía no he utilizado el primer tubito. Y ya es basura. Así nos vamos llenando nosotros. Así nos vamos llenando de pecados inconfesos. Así nos vamos llenando de amargura en el corazón y no nos liberamos. Solamente cuando le decimos a Dios, toma el control y quita todo esto. Abre la llave, toma la llave de mi corazón y saca toda la podredumbre que hay en él. Hermano, ¿cómo recibes la palabra? Yo creo que tú y yo debemos desarrollar la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Tenemos que desarrollar una lengua controlada y un espíritu controlado para recibir la palabra de Dios.
Tú y yo necesitamos desarrollar una vida limpia en obediencia a la palabra de Dios. Mi hermano, yo estoy seguro que Dios te ha hablado hoy. Cuando yo preparé este mensaje, Dios me habló y me tiró al piso. Porque a veces uno cree que hay cosas que ya están confesadas, pero hay cosas que uno no ha confesado. Y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Cuando estamos en ese proceso de intimidad con Dios, Él nos dice: arrodíllate, porque hay algo que tienes que hablar con Dios. Y es algún pecado que está por allá olvidado, alguna situación que estás viviendo, falta de perdón, orgullo, soberbia, suficiencia frente a algo, y Dios quiere tratarlo. La pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos para oír y qué tan lentos para hablar? Estamos preparados para controlar la ira, para controlar la lengua y esas actitudes que no dicen nada bueno de nosotros. Hermanos, ¿qué tienes que sacar de inmundicia y de malicia de nuestras vidas? Hermano, realmente cuando tú entras a la presencia de Dios, tomas muy en serio el mantenerte sin mancha en este mundo. ¿Eres un hacedor de la palabra o simplemente eres un oidor olvidadizo? La Biblia te confronta como espejo del alma. Hermano, piense por un momento: ¿cómo sales después de mirarte en la palabra de Dios? Cuando tú te miras al espejo, sabes que sales organizado, sabes que estás bien peinadito, que la camisa está bien planchada, el saco está bien organizado. Pero cuando tú sales de la presencia de Dios, sales con esa misma limpieza. Porque si la Biblia te revela algo extraño en tu vida, tú debes permitir que ella te limpie. Recuerda que la palabra de Dios tiene la misión de limpiarnos para que tú y yo vivamos santamente. ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Cuál es tu respuesta hoy? Porque el apóstol Santiago nos hace esa invitación, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Mi amado, yo no sé qué va a pasar con su vida en los próximos 10 segundos. Yo no sé si usted puede terminar su vida saliendo ahí con un paro respiratorio, no lo sé. No sé si cuando usted salga por esa calle pasa una balacera y una bala perdida está atravesando su cabeza. No lo sé. No lo sé si cuando usted llegue a su casa se va a tropezar y se va a dar un golpe en la frente que le va a producir un derrame. No lo sé. Lo único que sí sé es que hoy Dios nos está dando la oportunidad de volver a Él, de arrepentirnos y de decirle: Señor, endereza mi camino, porque hoy te necesito. Hoy te necesito a ti más que nunca, Señor. Que tú le puedas decir en este momento: aquí están las llaves de mi corazón. Esas llaves que tenías guardadas con celo y que ni siquiera Dios las podía tocar. Hoy te invito para que se la entregues y dile: Señor, lo que vas a ver huele maluco. Lo que vas a ver está ahí enterrado desde hace varios años. Pero yo te pido, oh Dios, que lo quites de mí, porque quiero sacar toda podredumbre y toda abundancia de malicia de mi corazón, para caminar en santidad contigo, para que mi estilo de vida te agrade a ti y sea lo que mis hijos vean, y sea lo que mi esposo, mi esposa vea, y sea lo que todos vean. Transfórmame, oh Dios, transfórmame, transfórmame. Piensa por un momento. Ciérrame esa puerta, por favor. Ciérrame esa puerta. Apaga la música.
Y yo voy a pedirte que tomes unos segundos. Tomes unos segundos para decirle al Señor que necesitas que Él tome el control de tu vida. Quiero desafiarte hoy para que le digas al Señor Dios Todopoderoso que está en este lugar, que tú necesitas ser lavado y limpiado. Derrama tu vida delante de Él. Si esta palabra hoy tocó las fibras de tu mente y de tu corazón, declárale al Señor Dios Todopoderoso que necesitas ser lavado y limpiado. Humilla tu corazón delante de Dios. Humíllate delante de Él y reconoce su grandeza y reconoce su soberanía. Y dile: Señor, heme aquí. Dile: Señor, un toque especial de ti en mí. Permite que tu Santo Espíritu hoy cambie este corazón duro, este corazón de piedra, por un corazón de carne donde tú habites. Cambia mis pensamientos llenos de malicia y de podredumbre por pensamientos buenos, porque tu palabra dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy quiero llevar mis pensamientos cautivos a ti. Pídele en este momento que Él te lave. Pídele que Él te limpie. Entrégale las llaves de tu corazón para que el Espíritu Santo la abra y saque toda la podredumbre que hay ahí. Oh Señor, derrama de tu amor y tu misericordia sobre este lugar. Espíritu Santo, tú estabas esperando este momento de tu iglesia. Tú estabas esperando este momento, Espíritu Santo, para glorificarte. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate, Espíritu de Dios, en este lugar. Toma cada mente y cada corazón y glorifícate. Yo estoy seguro, Espíritu de Dios, que no hay un solo corazón apático en este momento, sino que todos estamos ansiosos de recibir la llenura y la plenitud de tu Santo Espíritu. Señor Dios, que la obra del Señor Jesucristo en la cruz no siga siendo en vano en nuestras vidas. Que la obra redentora del Señor Jesucristo sea una realidad en mi estilo de vida. Hoy te pido, Señor, lávame y límpiame. Quita de mí la maldad y la iniquidad. Quita de mí las palabras, los pensamientos de doble sentido. Quita de mí todo aquello que dañe a mi prójimo, Señor, y hazme pronto para oír, lento para hablar y puro y sin mancha, separado para ti, Señor. Que cuando mis hijos me vean, que cuando mis nietos me vean, no me vean a mí, sino que te vean a ti glorificado, Señor. Perdónanos, Padre, perdona a tu iglesia. Perdona a este tu siervo, Señor. Hoy necesitamos de tu salvación. Hoy necesitamos de tu misericordia, Señor. Hoy necesitamos ser lavados. Hoy necesitamos, Señor, salir santificados de este lugar. Que cada persona ahora en este instante sienta tu amor y tu misericordia. Que hoy cada uno pueda sentir el fuego abrasador de tu amor y que podamos reflejarlo a los demás en este día. Señor,
Así como nos levantamos, levántanos. Colócate de pie y que Él te levante y que Él te guíe a esa dimensión donde el Espíritu de Dios habita. Y cántale a Él, cántale. Anhelo conocerte Dile más, cuánto te anhelo, Señor. vivir en santidad, Anhelo conocerte cada día más. en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Cántale, Lo único cántale. que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Oh, siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Levanta tu mano, iglesia. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo, contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Mi amado, la intimidad con Dios no se consigue en el activismo. La intimidad con Dios se consigue de rodillas con un corazón humillado. La intimidad con Dios se consigue diciéndole: Señor, lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es exaltarte. Lo único que quiero es glorificarte. Es el sentir de la iglesia del Señor hoy y todos los días. Mis amados, que Dios les bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos y de todas tus generaciones. Y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen a Dios Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Lo